Dios bendiga a la amada Iglesia del Calvario y a todos los hermanos y amigos que se unen con nosotros para disfrutar de esta palabra del Señor. Un saludo cordial de nuestro pastor, hermano Frankie Cruz, y nuestra pastora Vivian Pérez. Nos gozamos, ¿verdad?, en esta noche donde vamos a estar presentando una serie de lecciones relacionadas a la misión. Y la serie está titulada ¿Cómo ser una iglesia misionera? En esta serie vamos a estar viendo una serie de lecciones que se van a hacer a discutir 3 lecciones diferentes. Vamos a estar comenzando con la lección Bendecidos para bendecir, y ahí vamos a estar viendo el plan de Dios a través de Abraham, cómo Dios trae una promesa que no solamente fue para Abraham, sino que también se refleja en nosotros, en todas las naciones, y nosotros en el tiempo de hoy somos partícipes de esa promesa de Dios. También vamos a estar viendo una segunda lección, que es la lección de la Gran Comisión, donde vamos a estar viendo cómo Dios comisionó a través de las palabras de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros para llevar este evangelio a toda criatura, a toda nación. Vamos a ver el modelo de Cristo, cómo Jesucristo fue preparando a sus discípulos y el modelo que Jesucristo estableció para que nosotros repliquemos. Y finalmente, en la tercera lección vamos a estar participando de cómo ser un cristiano con una visión misionera mundial. Así que vamos a estar viendo cómo podemos involucrarnos como cristianos, aún estando aquí en nuestra isla, en Puerto Rico, involucrarnos en lo que es la misión a nivel mundial. Así que no se pierdan, ¿verdad?, las próximas 2 lecciones que van a estar ocurriendo próximamente. El propósito de esta serie de lecciones es compartir un poco más acerca de los conceptos sobre la misión, la etnia, lo que es la Gran Comisión y cómo nosotros, ¿verdad?, podemos ir entendiendo lo que es el plan y el propósito de Dios. Para comenzar, ¿verdad?, tenemos que ir a la fuente principal de nuestro conocimiento, de lo que Dios ha dejado con nosotros, que son las Sagradas Escrituras. Así que vamos a estar haciendo un viaje a través de las Sagradas Escrituras para ver cómo se ve reflejado ese plan de Dios, ese propósito de Dios, esa misión que Dios estableció para salvar al ser humano. Dios muestra, ¿verdad?, en los primeros capítulos del libro de Génesis, cómo Él, ¿verdad?, creó al hombre a su imagen y semejanza, cómo Dios lo puso para gobernar sobre este planeta, sobre esta tierra, para que pudiéramos adorar a Dios, ¿verdad?, siendo sus comisarios aquí en la tierra, pudiéramos adorar a Dios de tal forma que su gloria se viera reflejada en nuestras acciones, se viera reflejada en todo lo que nosotros estamos haciendo. Sin embargo, Satanás, ¿verdad?, entra en el panorama y vemos cómo hace caer al ser humano, haciéndole creer de que vendría a ser como Dios. Así que cambia la perspectiva del ser humano, tratando de asemejarlo a Dios, cuando el propósito de él, del ser humano, era ser creado para bendecir y adorar a Dios. Así que una vez entra Satanás en el camino y daña lo que fue el concepto inicial de Dios, del plan de Dios para con el ser humano entrega, a través de su desobediencia, el reino que Dios había puesto en sus manos, lo entrega a Satanás. Así que Satanás empieza a reinar con su reino de pecado sobre esta tierra, sometiendo al ser humano y a su descendencia, ¿verdad?, toda la raza humana, a lo que es la esclavitud por el pecado. Es en ese momento donde Dios establece un plan de salvación, un plan de redención, y lo vemos tan temprano como en Génesis 3:15, ¿verdad?, donde Dios establece, después de darse ese escenario, que va a establecer un plan y una misión de salvación para el ser humano. Y en ese plan Dios establece 3 cosas que son bien importantes. Él va a demostrar que va a derrotar al mal, va a derrotar a Satanás, va a salvar al ser humano, va a salvar al hombre, y va a establecer un reino, que era lo que Dios quería que hubiera desde el principio, donde el ser humano fuera partícipe de la adoración en ese reino. Ahí es donde vemos, ¿verdad?, el comienzo del libro de Génesis, y donde empieza el propósito de Dios para salvar al ser humano. Más adelante vemos cómo Dios, ¿verdad?, selecciona a través de Abraham, un hombre, un ser humano, identifica a Abraham y selecciona a Abraham como un medio para hacer realidad su propósito y su plan en esta tierra.
Cuando Dios establece en Génesis 3:15 que habría una simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, haciendo referencia a Satanás, establece que lo que vendría a ser el cumplimiento de esa promesa era un hombre, un descendiente de la raza humana, en este caso Jesucristo, que vino en carne y hueso, siendo Dios, pero vino en carne y hueso, sufrió en carne y hueso todo lo que nosotros pudiéramos haber sufrido, y a través de la obediencia de Jesucristo hasta la muerte y muerte de cruz, aplastó la cabeza de Satanás, dando la victoria y la derrota de Satanás, esa primera fase de lo que es el plan de salvación de Dios. Así que Dios establece en Abraham, ¿verdad?, un medio, un mecanismo para comenzar a establecer su plan y su propósito. Y si vamos al libro de Génesis, el capítulo 12, los versículos 1 al 3, dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que Dios le da una palabra de promesa a Abraham, y esa palabra de promesa estaba sujeta a la obediencia. Lo único que tenía que hacer Abraham es ser obediente a lo que Dios le estaba pidiendo. Dios le estaba pidiendo en ese momento: deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre y vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Así que cada uno de estos elementos tiene en sí mismo una enseñanza, ¿verdad? Cuando dice deja tu tierra, básicamente él conocía el lugar de donde él procedía. Pero en cambio, a través de la obediencia, Dios le dice: haré de ti una nación grande. Así que iba a dejar su tierra, iba a dejar de donde él salió, iba a dejar lo que él conocía, pero en cambio, a través de la obediencia, Dios le iba a dar una tierra, una nación, iba a ser de él una nación grande. Dice: deja tu parentela. Así que Dios le estaba pidiendo que dejara todo lo que era su familia y se moviera completamente solo. Así que dentro de la soledad, cualquier persona puede decir: ¿y ahora quién me puede ayudar? Si estoy dejando mi tierra y estoy dejando mi parentela, ¿quién me puede ayudar en caso de que yo tenga necesidad? Pero Dios, en cambio, a través de la obediencia, le dice: yo te voy a bendecir. Le dice: deja la casa de tu padre, ¿verdad? En aquel tiempo la gente identificaba, ¿verdad?, los nombres de sus padres, de esos patriarcas, que eran los guías o lo que marcaba el nombre de una descendencia, de una región o de una nación. Y Dios le dice: haré famoso tu nombre. A pesar de que vas a dejar a tu padre a un lado, yo voy a hacer famoso tu nombre. Y luego le dice: vete a la tierra que te mostraré. Y esa es la parte bien interesante. Dice: porque serás bendición a todas las naciones de la tierra. Cuando tú te mueves en la dirección de lo que Dios te está pidiendo, vas a ser siempre de bendición. Cuando tú vas en obediencia haciendo lo que Dios te está pidiendo, siempre va a haber una bendición que va a repercutir en muchas personas, no solamente en ti. Abraham recibió una bendición hermosa, pero no solamente fue impactado él, sino también que fue impactada toda la descendencia de la raza humana. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Más adelante en Génesis capítulo 15, versículo 5, Dios le dice a Abraham que tendrá una descendencia como las estrellas de los cielos. Así que Abraham sale de ese lugar, ¿verdad? Sale sin hijos, no tenía hijos para ese entonces, llega a la tierra de Canaán, ya Abraham era casi de 100 años, todavía no tenía hijos, y le dice a Dios: Dios, tú me diste una promesa, pero todavía yo no veo de dónde va a salir la descendencia porque no tengo hijos. Así que Dios le habla nuevamente a Abraham y le dice que va a tener una descendencia como las estrellas de los cielos. En ese momento Abraham confió en Dios, fue obediente a Dios y la promesa de Dios comenzó a hacerse una realidad. Dios da una descendencia enorme a Abraham, ¿verdad? No solamente a través de Isaac, el hijo de la promesa, sino también a través de Ismael, del cual descienden los árabes, ¿verdad?, y toda esa descendencia adicional que tiene Abraham. Y si nosotros miramos, ¿verdad?, toda esa descendencia que ha salido de Abraham, de donde salen los judíos,
Isaac de donde salen los judíos y los ismaelitas de donde salen los árabes, tanto los judíos como los árabes son personas sumamente bendecidas por Dios. ¿Okay? Los árabes son las personas de mayor exportación de petróleo en el mundo y prácticamente todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor proviene del petróleo. Así que los árabes son una de las naciones más ricas y poderosas que hay a nivel mundial y los judíos por su parte no se quedan atrás. Un judío monta un negocio y tenga por seguro que ese negocio va a prosperar, Dios lo va a bendecir porque está la promesa de Dios sobre esa casa, sobre esa descendencia de Abraham. Sin embargo, la bendición, ¿verdad? Iba a ser algo más allá de lo físico. La bendición que Dios estaba preparando o estaba planteando en su promesa iba a ser a nivel espiritual. Vemos que a través del testimonio de fe de Abraham, que lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 11, se reconoce esa fe de Abraham y le contó por justicia. A través de ese testimonio de fe, muchas otras personas vinieron a los pies del Señor. Vinieron a conocer quién era Dios, vinieron a conocer lo que era la promesa de Dios y cómo podían ser parte de esa promesa de Dios. Así que ese testimonio de fe en obediencia forjó el que comenzara a trazarse un camino donde el ser humano volviera otra vez a conocer a Dios, donde el ser humano volviera otra vez a aceptar a Dios, volviera a relacionarse con Dios. Vemos entonces que en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, ¿verdad?, predica en esa epístola a los Gálatas, mencionando que así como creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, o sea, los que nosotros los que creemos por fe en Jesucristo, en lo que es el plan de salvación de Dios, venimos a ser hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas las naciones. Así que vemos cómo en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo hace referencia de esa promesa que fue dada en el Antiguo Testamento, posiblemente unos 4,000 años atrás, donde se ve reflejada la bendición de impactar a los gentiles. Y los gentiles son todas aquellas naciones que no eran judíos. Así que ahí estamos nosotros. Dentro de ese pueblo gentil estamos nosotros. Dios sabiendo que el pueblo gentil, o sea, los que no somos judíos, íbamos a creer por fe, íbamos a ser bendecidos por fe, bendijo a Abraham a través de esa bendición hermosa que aparece en Génesis capítulo 12. Abraham no se imaginaba lo amplio de la promesa que Dios le estaba dando. En realidad, el área que él reconocía era un área bien pequeña, así que las naciones que posiblemente él podía identificar que podían ser de bendición, pudieran ser unas naciones un poco limitadas en términos de envergadura. Ya más adelante, cuando el apóstol Pablo está trabajando en las misiones, llevando el evangelio a lo que es el Mediterráneo, ese campo de batalla se expande a todo lo que es el mundo conocido en aquel entonces, que era el Mediterráneo. Pero la visión de Dios iba mucho más allá, iba al planeta entero. Porque Dios sabía que le había dado al hombre al principio una palabra que le dijo, fructificad y multiplicaos, henchid y llenad la tierra. Así que Dios sabía que el ser humano se iba a mover a través de todo el planeta Tierra y que iban a haber lugares en diferentes partes del mundo que Dios necesitaba que se diera a conocer su mensaje de salvación, su plan de salvación y su plan de restauración. Si miramos la promesa de Dios, Abraham no estaba enfocada en lo que Abraham podía hacer. Si Dios le hubiese pedido a Abraham que bendijera a todas las naciones de la tierra, posiblemente le iba a decir, mira Dios, esto es imposible lo que tú me estás pidiendo, porque yo no tengo ni los recursos ni los medios para llegar a todas las naciones. Sin embargo, Dios le dijo, si tú me obedeces, serán benditas en ti, a través de tu descendencia serán benditas todas las naciones. Así que el plan de Dios, en vez de enfocar lo que Abraham podía hacer, estaba enfocando más lo que Dios iba a hacer a través de Abraham, a través de la obediencia de Abraham. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, hermanos. No es lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Dios siempre estará haciendo a través de nuestra obediencia. Cuando estamos llevando el plan de salvación a las naciones, cuando estamos llevando lo que es la visión de Dios, la misión de Dios y el plan de recuperación del ser humano. Así que la promesa dada a Abraham tenía el respaldo de Dios
para su cumplimiento. Y lo único que Dios esperaba de Abraham era su colaboración. Dios siempre espera que nosotros colaboremos, hermanos. Recuerden que esto lo planteó Dios. O sea, nosotros no hemos establecido ninguna estrategia de cómo poder salvar al ser humano. Dios es el que estableció la estrategia, el mecanismo, los medios de cómo llegar a salvar al ser humano. Lo único que Dios espera de nosotros es nuestro compromiso y obediencia. Este plan ha tenido un cumplimiento progresivo. ¿Verdad? La promesa de Abraham ha sido cumplida progresivamente. Dios bendijo a Abraham a través de su hijo Isaac, a través de Jacob, las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y por ahí sigue toda la genealogía hasta llegar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día, ¿verdad?, se sigue expandiendo esa línea de cumplimiento de lo que es el plan de Dios. Dios tuvo un cumplimiento profético, la llegada de nuestro Señor Jesucristo, haciendo cumplir lo que era el único medio de poder traer reconciliación entre Dios y el hombre. Y no era otra cosa que a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ya nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó y fue al cielo. Y antes de ir al cielo nos encomendó a que nosotros teníamos que salir y replicar el modelo que Él hizo para poder llegar a las diferentes naciones del mundo. Vemos que a través de la promesa de Abraham, todas las naciones serán bendecidas. Naciones que Él conocía, naciones que Él no conocía, naciones que estaban formadas cuando Él vivía y naciones que se formaron mucho después, sin Él saberlo. Aún en el Nuevo Testamento, vemos como en Gálatas Dios recuerda que los gentiles serían salvos. Dios utilizó reyes, profetas, diferentes personas para confirmar su plan de salvación. En el Salmo 96, los versículos 3, 7, 8 y 10, Dios habla y declara cómo Él quiere que las naciones sean bendecidas y cómo Él espera que las naciones se unan en adoración a Dios. En Jeremías capítulo 16, los versículos 19 al 21, Dios establece que en su reino van a haber personas de todas las naciones. No solamente judíos, no solamente el pueblo escogido de Dios, sino de todas las naciones. Y aún en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, se declara de una gran multitud de todas las naciones que fueron salvas. Así que el plan de Dios, hermanos, nunca se ha detenido. Dios lo estableció al principio, desde la creación del hombre, desde la caída del hombre. Dios lo estableció, empezó su cumplimiento progresivo a través de Abraham, su familia, su descendencia, a través del Señor Jesucristo, en su muerte y resurrección, la salvación que trajo al ser humano, y a través de lo que Dios quiere hacer con la iglesia, llegando a diferentes lugares, a diferentes naciones. Dios siempre ha querido que sepamos que Él tiene el libreto. Dios estableció el mecanismo, Dios estableció el medio, Dios estableció la estrategia. Dios siempre ha tenido el control de lo que Él quiere hacer para salvar al ser humano. No hay forma en que el enemigo pueda interrumpir ese plan de salvación, ese plan de poder alcanzar las naciones de la tierra. Porque Dios es el Dios poderoso, Dios es el Dios que establece y nadie puede quitar. Dios es el Dios que promete y cumple. Dios es el Dios que siempre tendrá la última palabra. Nada se puede hacer si no es aprobado por Dios. Y por más que el enemigo trate de entorpecer las estrategias de Dios, Dios siempre seguirá haciendo lo que Él ha planificado porque ya Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Dios siempre ha querido que nosotros seamos colaboradores, queriendo Dios reconciliar consigo al mundo, ¿verdad? A través de su Hijo Jesucristo, Dios permite que antes de su Hijo ser levantado al cielo, estableciera un plan, lo que llamamos la Gran Comisión, de ir cada uno de nosotros, no solamente los discípulos y apóstoles de aquella época que conocieron a Jesús, sino todos los que hemos creído, todos los que hemos sido discipulados, todos los que hemos sido llamados, salvados por la sangre de Cristo, poder ir para poder bendecir a otras naciones que todavía no han conocido a Dios, a otras naciones que todavía no han escuchado de Dios necesariamente.
Así que el plan de Dios siempre ha sido perfecto y ha sido buscar al ser humano para que el ser humano, en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, pueda compartir el Evangelio. No hay un testimonio que pueda tener mayor impacto de algo que una persona haya vivido. Por eso la palabra dice que los ángeles no han sido llamados a llevar el Evangelio. Hemos sido llamados nosotros. Los ángeles no pecaron. Ellos pudieran llevar el Evangelio bien fácilmente, pero no han tenido la experiencia salvífica de haber pecado y haber sido restaurados por Dios y sentir el amor de Dios, la restauración de Dios. Ese testimonio es una de las cosas más poderosas que puede cambiar a todo ser humano, porque cada uno de los seres humanos alrededor de la faz de la tierra ha pecado contra Dios. Tienen el mismo problema. Así que, ¿cómo Dios establece que es el mecanismo más fácil para poder llegar a otros hombres? A través de nosotros mismos, los seres humanos. Dios nos salva, nos prepara y nos comisiona para que llevemos nuestra experiencia y la compartamos con otros. Es la forma más fácil de que otros puedan escuchar de Dios, es la forma más fácil de que otros puedan entender lo que es el plan de Dios, porque podemos compartir cómo éramos nosotros, cómo Dios nos salvó y las oportunidades que ellos también tienen. Desde el momento que Dios dicta la promesa de Abraham hasta la llegada de Jesús, pasaron aproximadamente unos 2000 años. Sin embargo, vemos un Dios que a través de la historia sigue cumpliendo cada una de sus palabras. Han pasado casi 2000 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su palabra se sigue haciendo verdad. Seguimos llevando el Evangelio, seguimos bendiciendo y siendo de bendición a otros que no conocen a Dios. El propósito de la promesa era un propósito mundial. Dios no se limitó a salvar solamente al pueblo de Israel. Dios quería salvar al mundo entero. En el Salmo 67, de los versículos 1 al 6, Dios deja ver que el pueblo de Israel sabía que la mano y el poder de Dios en su pueblo, sumado a la obediencia, serían mecanismos para mostrar que Dios amaba a todas las naciones y como consecuencia las naciones vendrían a los pies del Señor. Dios le había establecido al pueblo de Israel como plan inicial de que fueran testimonio vivo a las naciones que les rodeaban. Lamentablemente el pueblo de Israel no cumplió cabalmente con esas expectativas de Dios en términos de la obediencia. Así que Dios decide entonces utilizar a un pueblo que Dios no había escogido necesariamente, a los gentiles, ¿verdad? Los que no eran judíos, para poder tener la experiencia de salvación y llevar esa experiencia de salvación a otras naciones. Cuando las Escrituras hablan en referencia de las naciones, no son solamente países, ¿verdad? Conocidos ¿verdad? Por su idioma o su cultura, sino habla acerca de lo que son las etnias. Es interesante en un documento que escribió John Piper, que se titula Discipular a todos los pueblos, donde él habla acerca de la definición de lo que son las etnias o las naciones. Y hace una mención bien interesante que en Génesis capítulo 12, versículo 3 y 28-14, que son versículos donde Dios muestra la promesa que le está dando a Abraham, la frase utilizada por pueblos o naciones es la frase hebrea Kol Mishpahot. ¿Okay? Y esa frase, especialmente en hebreo, se refiere a lo que son clanes o tribus pequeñas. Así que cuando hablamos en términos de las naciones o las etnias, está Dios enfocándose no solamente a una extensión territorial gigantesca, sino a estos grupos pequeños que conforman posiblemente esta extensión de territorial grandísima. Si queremos verlo desde la perspectiva local, es como si estuviéramos viendo Puerto Rico con todos sus diferentes pueblos, como pequeñas regiones, ¿verdad?, de personas con posiblemente diferentes formas de pensar, formas de comunicarse, formas de entender las cosas. Así que cuando estamos hablando de las etnias, cada una de estas etnias tiene una forma diferente de ver, aún dentro de su propio país, de ver su definición de vida, lo que es ver su conocimiento de Dios, lo que es entender o procesar lo que es su visión de qué están haciendo ellos en esta tierra y por qué están aquí. Si nos movemos, por ejemplo, a la India, dentro de la India hay un sinnúmero de etnias. La India es un país enorme, pero dentro de ese país hay un sinnúmero de etnias.
Hay sobre 500 etnias dentro de un mismo país. Así que vemos que Dios no está definiendo de que va necesariamente a moverse a salvar extensiones territoriales enormes. Dios le interesa no solamente eso, sino también las etnias pequeñas que pueden componer esa extensión territorial que puede comprender un país. Así que el enfoque de Dios es llegar a esos diferentes grupos pequeños dentro de un pueblo, dentro de un país, dentro de una región, dentro del planeta completo. Así que Dios no se va a limitar, ¿verdad?, a decir, este país ya me conoce, ¿ok? Porque aún dentro de este país pueden haber diferentes etnias que todavía no conozcan al Señor. Quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Nosotros participamos de unas clases hace un tiempo atrás donde conocimos un pastor y ese pastor es pastor de los surfers. Los surfers es como si fueran una etnia dentro de Puerto Rico mismo. ¿Por qué? Porque tienen su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de ver las cosas. Así que la forma de llevarle el evangelio a un surfer posiblemente es diferente a la forma de llevarle el evangelio a otra persona que vive en la ciudad o a otra persona que vive en el campo. Pero dentro de cada uno de ellos, Dios le interesa que hayan personas que sean salvas, que le conozcan, que puedan unirse en la adoración y en la exaltación de su nombre. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todos podamos llegar al arrepentimiento y tener la oportunidad de conocerle. Cristo modeló el propósito de ese impacto mundial que Dios quería hacer a través de la promesa de Abraham. Cuando vemos el ministerio de Cristo, Jesucristo trabajó con samaritanos, samaritanas, él se encontró con una mujer en el pozo, hubo uno de los 10 leprosos que él sanó, que era samaritano y vino donde era a ser agradecido por lo que Dios había hecho con su vida. Dios trabajó con una mujer sirofenicia, en el otro lado, en el libro de Mateo, se conoce como la mujer cananea. Trabajó con un siervo de un soldado romano, un centurión romano. Trabajó con hombres pobres, hombres ricos como Zaqueo, hombres religiosos como Nicodemo. Trabajó con hombres justos como José de Arimatea. Trabajó con pecadores. Así que Jesucristo dio ejemplo a cada uno de sus discípulos de que el enfoque de salvación que Dios tenía en su misión era completo, era para todos. No era solamente para los religiosos que estaban congregados constantemente en el templo. ¿Por qué? Porque los religiosos que estaban congregados en el templo, ellos sentían que eran salvos delante de Dios, que no tenían ningún tipo de problema delante de Dios. Y Jesucristo le decía, el que está sano no necesita medicina. Así que si ustedes se creen que están salvos, ok, yo les estoy presentando lo que es el plan de Dios. Si no lo quieren aceptar, van a seguir por ahí. Pero todas estas personas fueron de una forma u otra retadas por Dios a través de Jesucristo y fueron tratadas con amor, con cariño por parte de Jesucristo. Dios tuvo compasión a través de Jesucristo para mostrarle su amor a cada una de estas personas necesitadas. Sanó un sinnúmero de enfermos, cojos, leprosos, sordos. Dios tuvo compasión para llegar a esas personas que muchos religiosos habían olvidado, que muchos religiosos habían echado a un lado, segregándolos como si no fueran importantes para Dios. Pero Jesucristo vino a romper con esos paradigmas, haciéndole ver, no solamente al pueblo, sino a sus discípulos, que eso era parte del plan de salvación de Dios. Todos fueron tratados con amor y respeto. Más aún, les dio una ordenanza a cada uno de sus discípulos de ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todo grupo étnico, a todas las personas sin hacer acepción de personas. En Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús le dijo, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y confíen, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Así que Jesucristo sabía que iba a salir del panorama terrestre. Él iba a salir del escenario de este planeta Tierra porque iba a ser ascendido al cielo. Pero le dio una palabra de garantía a los discípulos, que Él siempre iba a estar pendiente de ellos. Él siempre iba a estar acompañándolos hasta el fin de los tiempos. Así que el plan de Dios implica de que Él está en control desde la creación hasta el fin de los tiempos.
No hay nada que quede suelto dentro de lo que es el plan de Dios. No hay un pedacito que salga al azar. No hay un pedacito que pueda salir a ver qué sale, porque ya Dios lo tiene todo definido. Y como Dios lo tiene todo definido, es importante que nosotros nos unamos a contribuir en el plan de Dios. El mandato de Jesús es de suma importancia, pues confirma la promesa de Abraham y el plan de Dios. Llegar a todos los grupos étnicos haciendo discípulos y bautizándolos enfoca a reconocer el poder de Dios, salvando y transformando las vidas, de tal manera que dejarían atrás la esclavitud del pecado, reconociendo el poder y el reino de Dios. Me llamó mucho la atención cuando el Señor Jesucristo habla del bautismo, ¿verdad? Y empecé a buscar un poquito de información acerca del bautismo. Y el bautismo viene de la palabra baptizo, ¿verdad? Que en la antigüedad este término se utilizaba para la acción de sumergir algo. Y específicamente comenzó a utilizarse ese término con lo que era el teñir una tela o un material, ¿verdad? Tipo tela, para cambiarle el color. Así que esa tela se sumergía en un líquido, posiblemente con algún tipo de color, púrpura o rojo, y cuando salía completamente cambiado, ya no era blanco como originalmente había sido fabricado, sino que ya tenía otro tipo de color, que permanentemente se iba a quedar incrustado en esa tela, en ese material, en esa fibra. Así que cuando el Señor Jesucristo habla de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está pidiendo que cuando nosotros hagamos discípulos, cuando hagamos el proceso de discipulado a las personas que vamos a estar compartiendo el mensaje de Dios, va a ser un proceso de transformación completa, donde ya no debe haber forma de que esa persona salga igual que como entró. Esa persona va a dejar de ser lo que era y ya se va a convertir en otra cosa que va a estar siendo moldeado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Ese Dios trino que nos bendice, nos ama, nos guía y quiere irnos moldeando como un alfarero al barro. Vemos cómo Dios, ¿verdad?, establece su misión para trabajar acerca de la salvación del ser humano. Y cuando hablamos de misión o de misiones, ¿verdad? Pues muchas veces en la iglesia hablamos mucho acerca de las misiones, hay departamentos de misiones, etcétera, etcétera. La misión es una tarea que se confiere a alguien o a un grupo de personas y que está siendo respaldada por quien lo envió, ¿verdad? La misión es una tarea o una actividad que ha sido enviada o dada a una persona o grupo de personas y que está siendo respaldada por el que está confiriendo esa misión. Vimos que en Mateo capítulo 28 Jesucristo, ¿verdad?, establece lo que es la gran comisión y ahí en esa gran comisión está lo que es el plan de salvación de Dios al mundo, llegando a todas las etnias de la tierra para que se cumpla la promesa de Abraham de salvación a todas las naciones. Así que cuando Jesucristo nos envía o nos da esa comisión siendo nosotros enviados, Él está respaldando ese envío que está haciendo de nosotros. Por eso es que Él dice, no tengan miedo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Así que el que comisiona va a respaldar, va a delegar una autoridad, va a estar con esa persona. En caso de que ocurra algo, va a salir en defensa de esa persona y va a dar, como decimos aquí en Puerto Rico, va a dar la cara por esa persona. En Génesis 3.15, Dios se propuso salvar al hombre y permitirle al hombre que le conozca como Dios y que le vuelva a adorar. Así que cuando hablamos de misiones, en realidad estamos hablando de lo que es la misión de Dios. Es importante, ¿verdad?, reconocer que la misión es de Dios y que nosotros tenemos la misión, la bendición de unirnos a su misión, ¿verdad? La misión es de Dios. Nosotros tenemos la bendición de unirnos a lo que es la misión de Dios. Dios ha establecido el plan, Dios ha establecido lo que va a hacer con el ser humano para salvarlo, ya estableció los mecanismos, Dios va delante de nosotros abriendo camino y Dios lo que espera es que cuando nosotros le aceptemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, nos unamos a Él en ese plan que Él tiene de llegar a todos los otros que no le conocen. Muchas veces cuando nos vamos a las misiones o nos unimos a la misión de Dios, pretendemos trabajar o hacer metas, ¿verdad?, que nos ponemos nosotros como personas, ¿verdad?
Y no está mal, ¿verdad?, que usted tenga una meta o que la iglesia tenga una meta, pero es importante que nosotros podamos reconocer que el que establece la misión es el que nos debe guiar de cómo hacer y de cómo proceder. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a estar haciendo muchos esfuerzos, ¿verdad? Con muchos ministerios, con muchas actividades, muchas cosas que no son malas en sí mismos, y no es verdad que las personas que están siendo o que están trabajando en puestos de liderato en la iglesia deben dejar de hacer esas actividades, pero sí es importante que cuando obremos en las actividades que hagamos, tenemos que ser intencionales, y para poder ser intencionales tenemos que conocer lo que es el plan de Dios. Tenemos que buscar esa dirección de Dios para poder llegar a donde tenemos que ir, para poder alcanzar a los que tenemos que alcanzar en el tiempo que Dios quiere que lo hagamos. Cristo, en su ministerio aquí en la tierra, hizo la voluntad del Padre. Y eso es algo que nosotros, ¿verdad?, recibimos el modelaje de Cristo y que tenemos que hacer. Así que es bien importante que nosotros como creyentes, como iglesia, tenemos que buscar hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es perfecta. Dice que nuestros caminos no son iguales que los caminos de Dios. Así que lo que nosotros pensamos que puede ser el camino correcto, posiblemente no sea el camino correcto. Amén. Y vemos como Pablo en un momento dado, ¿verdad?, siendo guiado por el Espíritu, intentó ir en unos viajes misioneros al Asia, y Dios le dijo: no vas a ir a Asia, no vas a predicar en Asia, y en Bitinia tampoco. ¿Ok? Así que Pablo se sometió a la voluntad de Dios porque sabía que la voluntad de Dios era perfecta. E intentando ir en múltiples ocasiones, dice la Escritura, el Espíritu no le permitió, el Espíritu le prohibía, le decía: no es para ahí que tienes que ir. Así que es bien importante que nosotros podamos encontrar y conocer la voluntad perfecta de Dios. Jesucristo dio ejemplo de eso. Jesucristo, si miramos el libro de Juan, en varios capítulos del libro de Juan, Dios establece, o el mismo Jesucristo establece, que vino a hacer la voluntad del Padre. Amén. El mismo Jesucristo establece que vino a hacer la voluntad del Padre, que Él se deleitaba en hacer la voluntad del Padre, porque para eso Él había venido. Así que si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se sometió a la voluntad del Padre, cuanto más nosotros. Amén. El mismo Jesucristo en horas antes de su crucifixión le decía: Padre, pasa de mí esta copa, no como yo quiera, sino como tú quieras, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Ok? Así que en todo momento nosotros tenemos que examinarnos y buscar a ver si estamos realmente buscando la voluntad de Dios o si son deseos personales que tenemos, metas personales que tenemos, que hemos establecido para poder lograr algún éxito, para poder sentirnos bien con nosotros mismos, cuando lo que debemos buscar realmente es que Dios nos guíe a donde tenemos que llegar y donde tenemos que ir. Dios sabía, Jesucristo sabía, ¿verdad?, que había momentos y situaciones donde nosotros teníamos que seguir los planes de Dios en forma específica y perfecta. Cuando Lázaro, ¿verdad?, un amigo de Jesús, enfermó, él sabía que Lázaro iba a morir. Él sabía que Lázaro tenía que morir, pero había un plan y un propósito de Dios permitiendo el que Lázaro muriera. Y había algo que Dios quería dejar claro a través de ese milagro que se iba a estar ahí. De esa acción que iba a estar trabajando el Señor Jesucristo a través de la resurrección de Lázaro. Así que cuando nosotros nos sometemos al plan perfecto de Dios, las cosas tienen un impacto mucho mayor de lo que podrían tener cuando nosotros buscamos trabajar de forma independiente con nuestras prioridades. En la medida que buscamos seguir el plan original de Dios, Él mismo comparte sus estrategias para que podamos hacer conforme lo que Él espera. Dios llenará de alegría y regocijo nuestros corazones al ver que su plan está siendo completado. Hermano, no hay una satisfacción mayor que usted poder haber hecho lo que Dios le pidió que hiciera. Es una alegría y un gozo inmenso el usted poder lograr hacer lo que Dios le dijo que hiciera. En cambio, cuando usted no hace lo que Dios le ha pedido que haga, siempre se queda ese dolor, esa incomodidad en su corazón,
porque no pudo lograr hacer lo que Dios le ha pedido que haga. Debemos someternos a la voluntad de Dios, debemos estar conscientes, buscando constantemente acercarnos a la voluntad del Señor. El libro de Hechos, capítulo 1, los versículos 4, 5 y 8, dice que el escritor Lucas, ¿verdad?, registra que estando todos juntos, el Señor les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted se fija, el Señor Jesucristo en su vida modeló lo que era seguir la voluntad de Dios, ser obediente. Ahora con sus discípulos les está exigiendo esa obediencia de la misma manera. Así que si le dio ejemplo, lo importante era que los discípulos hicieran lo mismo que el Señor Jesús había hecho, ser obedientes y someterse a la voluntad del Padre. Jesucristo le dijo, no se vayan hasta que sean investidos por el Espíritu Santo. Si los discípulos se hubiesen empezado a mover antes de ser investidos por el Espíritu Santo, posiblemente lo que era el plan estratégico de Dios, y lo vamos a ver en un minuto, ese plan estratégico de Dios se hubiese podido desmoronar. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque si ustedes recuerdan el libro de los Hechos, el capítulo 2, cuando llega la venida del Espíritu Santo, dice que habían personas de 15 diferentes naciones, 15 diferentes países registrados ahí. Y los puede buscar y los puede leer. Y cada una de esas personas, de esos diferentes países, dice que escuchó las maravillas de Dios habladas en su propio idioma. Y ellos decían, ¿quiénes son estos que escuchamos hablar en nuestro propio idioma? ¿No son estos galileos, no son estos judíos? Y todo el mundo se quedó asombrado. Dice que en aquel momento Pedro, guiado por el Espíritu Santo, aquel hombre temeroso, aquel hombre que en un momento dado negó a Jesucristo, se levanta lleno del Espíritu y comienza a hablar el mensaje de salvación. Dice que en aquel momento se salvaron unas 3,000 almas. Así que imagínense ese ejército de 3,000 personas que fue salvo en Jerusalén, y póngale que la mitad de esas personas fueran de esos 15 países que salieron y retornaron a sus países. Ya Dios empezó a llevar una semilla para preparar el camino para cuando empezaran a llegar los apóstoles, los discípulos, a predicar en esos lugares, hubiera un impacto contundente de lo que es el plan de salvación de Dios. Hermanos, en Dios no hay coincidencias, en Dios hay planes. En Dios no se dejan cabos sueltos. Esto no fue el destino. No, en Dios hay planes, hay cosas establecidas, específicas, porque Dios es un Dios de planes. Y es importante que nosotros podamos entender eso. Dios utilizó a Juan el Bautista para preparar el camino de Jesús. Juan el Bautista preparó el camino de Jesús, y cuando Jesús llegó, tuvo un impacto positivo después de haber sido preparado el camino a través de Juan el Bautista. Jesús preparó el camino para los discípulos, para que una vez los discípulos arrancaran en el ministerio, pudieran tener el impacto y la eficacia que debían tener. Dios utilizó el día de Pentecostés para llevar a través de aquellos testigos un mensaje que prepararía los corazones en muchos países. Y eventualmente los apóstoles y discípulos que salieron a esos lugares empezaron a llevar el mensaje de salvación y prepararon el camino para que al día de hoy nosotros pudiésemos también alcanzar la bendición de la salvación de Dios. Hermano, el plan de Dios no se ha detenido, y así como Dios obró con sus discípulos, sigue obrando en nuestros tiempos en el día de hoy. Si los discípulos hubiesen desobedecido el mandato de Dios, posiblemente estas consecuencias no hubiesen sido favorables para el pueblo de Dios, no hubiesen sido favorables para la iglesia. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Si nosotros no somos obedientes a lo que Dios nos pide, las consecuencias no van a ser favorables. Vamos a hacer tropiezo dentro de lo que es el plan de Dios. Dios ya está en los países que necesitan escuchar su voz.
Hay muchos países que todavía no la han conocido. Y no piense que porque están llegando misioneros es porque en ese momento se va a empezar a escuchar. No, no, Dios está de antemano llegando a esos países, preparando los corazones, inquietando los corazones, velando por esas almas que Él quiere que sean salvas. Hace un tiempo atrás, en el mes de mayo, estaba el mes del Ramadán. Y son múltiples los testimonios que se escuchan año tras año, hermanos. Año tras año se escuchan los testimonios de personas musulmanes que Dios les inquieta a empezar a buscar las Escrituras, a empezar a buscar lo que es el Evangelio de Jesucristo, a empezar a entender lo que es la realidad del Evangelio y lo que es la verdad, la realidad de Jesucristo, lo que es el plan de salvación de Dios. Y estas personas, ávidas por aprender, empiezan a encontrarse con creyentes que están en esos lugares, con misioneros que están en esos lugares, porque Dios prepara el corazón del que va a ser salvo. No es algo que nosotros podamos hacer, no es algo que nosotros podamos trabajar, hermano, solo hace el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos simplemente el medio para dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El resto lo hace el Señor. Nosotros no tenemos, hermanos, que obligar a la gente a aceptar a Jesucristo. El trabajo lo hace el Señor. Nosotros simplemente sembramos la semilla del Evangelio. Eso es lo que nos toca a cada uno de nosotros. Cada una de esas personas llegaron a sus lugares y fueron de bendición. Y muchos de ellos colaboraron en los viajes misioneros de Pablo. Así que el modelo de llevar la misión fue bien variable dentro de la iglesia primitiva y nosotros podemos mirar qué cosas habían en esos momentos de la iglesia primitiva que nosotros podemos adoptar y que podemos mirar para también nosotros ser efectivos. Hay modelos como el de Pablo, que él se autosustentaba, él trabajaba haciendo carpas para venderlas y con eso se financiaba sus viajes misioneros. Pero habían otros que tal vez necesitaban que la iglesia los apoyara. Hermanos, Dios siempre ha sustentado su misión. Dios es el Dios del oro y de la plata. Nosotros hemos sido bendecidos en una forma especial para ser de bendición. Y si bien Dios es el Dios del oro y de la plata, Dios espera que nosotros, con las bendiciones que Él nos ha dado a nosotros, podamos insertarnos en lo que es su plan. Abraham fue bendecido para bendecirnos. La bendición de Abraham llegó hasta nosotros en el tiempo de hoy. Y hoy nosotros somos bendecidos para bendecir a otros que todavía no conocen al Señor. Según la iglesia fue avanzando en unirse a la misión, el Espíritu Santo comenzó a guiar la misma iglesia para cómo sostener los obreros en la misión. Dice en Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47, que los creyentes tenían todas las cosas en común. Y muchos de ellos vendían sus propiedades, vendían sus bienes, para bendecir y para poder financiar lo que era la obra misionera. Hoy en día, hermanos, el Señor nos ha dado muchas bendiciones, muchísimas bendiciones, muy buenos trabajos. En Puerto Rico, a pesar de la cantidad que hay de desempleo, hay muy buenos trabajos, hermanos, en comparación con otros países del mundo donde el ingreso per cápita es bien bajo. Así que Dios nos ha bendecido en una forma especial. Y lo que Dios espera es que nosotros podamos ser de bendición para poder financiar, para poder sustentar lo que es la misión de Dios, para poder bendecir a aquellos obreros que están saliendo. Ese testimonio de desprendimiento y de vida de unidad registrado en el libro de los Hechos formó un pensamiento hermoso a través de la comunidad en aquel lugar, donde las personas viendo de que aún los que tenían necesidad podían venir a esa iglesia, a ese grupo de hermanos y ser bendecidos con alimentos, ser bendecidos con alguna ofrenda y ver que ellos vivían una vida de alegría, de regocijo y de gozo, Dios cogía sus corazones y los iba transformando y dice la palabra que el Señor los añadía a los que iban a ser salvos. El Señor seguía trayendo, el Señor era el que los buscaba, el Señor era el que transformaba ese corazón a través del testimonio de la iglesia, de cómo la iglesia velaba por sus hermanos, cómo la iglesia se acercaba a los que necesitaban, le presentaban el testimonio, los bendecían. Esa bendición que se propaga es la que cambia el corazón y la receptividad
de una persona que no conoce a Dios. Y en ese momento Dios empieza a transformar y a tocar el corazón de esos seres humanos. Dios nos ha bendecido, hermanos, con muchas maneras. Conocimiento bíblico, financieramente, profesionalmente, emocionalmente, entre muchas otras bendiciones. Todo lo que Él nos ha dado debemos ponerlo a su disposición para colaborar en la misión de Dios. Si bien Dios es el dueño del oro y la plata, todas estas cosas creadas se las debemos a Él. En un momento dado, en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 19 al 22, le preguntaron a Jesucristo si debían pagar los impuestos. Era una pregunta un poquito capciosa, ¿verdad?, hacia Jesús para ver qué Jesús opinaba. Y Jesús sabiamente le dijo a aquellos fariseos que sacaran una moneda y que le dijeran qué imagen y qué inscripción tenía esa moneda. Y ellos le dijeron, la imagen que tiene es la del César y la inscripción que tiene es de Roma. Y Jesús le dijo, dadle al César lo que es del César y dadle a Dios lo que es de Dios. Y es interesante, hermano, y cuando yo leía este pasaje me chocaba y el Señor me confrontaba y me llevaba al libro de Génesis, cuando la palabra dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Donde la palabra dice que nosotros tenemos una inscripción que dice, mío eres tú. Y cuando el Señor Jesucristo hace esa aseveración, que le demos a Dios lo que es de Dios, nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros tenemos que darnos a Dios, porque somos a imagen de Dios. No necesitamos necesariamente tener demasiados bienes económicos para poder colaborar con la misión de Dios. Dándonos nosotros mismos en obediencia, vamos a poder ser colaboradores del reino de Dios y vamos a poder bendecir a otros de la forma en que Dios nos ha bendecido, recibiendo otros esa salvación tan grande que nosotros hemos recibido. Es interesante, hermanos, que siendo su misión, Él se encarga de sostenerla, pero queriendo Dios que nos unamos a Él, nos da la oportunidad de colaborar de diferentes maneras. Algunos podrán ir físicamente, y sabemos de muchos misioneros que van físicamente fuera a diferentes países, a diferentes lugares. Otros posiblemente estarán ayudando a través de la oración. Otros tal vez a través del sustento de esos obreros que salen. Pero cada uno de nosotros, ¿verdad?, como una iglesia holística, una iglesia global, podemos colaborar. Cada uno de nosotros podemos colaborar, porque hemos sido bendecidos para bendecir. Y lo que Dios haya puesto en tu corazón hacer, es importante que lo hagas para bendecir la obra de Dios. Si Dios te ha inquietado en tu corazón de que debes salir a las naciones, es importante que esa pasión que Dios ha puesto en tu corazón la cultives. Amén. Que te eduques, que te prepares para que puedas salir al campo misionero. Si tal vez no puedes salir al campo misionero porque tienes alguna limitación, ora. La oración es importante, hermanos. La oración es una de las cosas más importantes dentro de lo que es el ministerio y la misión de Dios. Si Dios te ha permitido tener buenas finanzas y Dios te permite apoyar financieramente a otros, que lo hagas con forma consistente. Amén. Pero cada uno de nosotros tiene una oportunidad para poder servir en el reino de Dios. Todos esos aspectos son igualmente importantes. La misión de Dios o las misiones, hermanos, no se trata de hacer un servicio de una vez al mes y recoger una ofrenda para poder llenar unas expectativas de unas metas económicas. No se trata de eso. La misión de Dios va mucho más allá de esto. La misión de Dios es cómo nosotros podemos involucrarnos diariamente, hermanos. Cómo nosotros podemos ser parte de la bendición que Dios está estableciendo a las naciones. Cómo nosotros podemos colaborar con el Señor. Recuerden que nosotros no establecimos la misión la estableció Dios. ¿Cómo nosotros podemos contribuir? Tenemos que orar para que el Señor nos guíe. Y vamos a ver en las próximas lecciones, en la lección número 3 específicamente, cómo Dios va a proveer diferentes mecanismos, diferentes herramientas, diferentes necesidades que hay para poder seguir colaborando en la misión. El plan de Dios es mostrar su gloria, su amor y su misericordia, salvando
a cada persona en cada etnia y dándoles la oportunidad de que puedan adorarle. Hemos sido bendecidos para bendecir. Abraham aceptó la oferta de Dios en obediencia, sabiendo que su respuesta tendría una bendición futura que él no la vería al momento. Hoy Dios nos hace un acercamiento para que nos unamos a su misión. Si está preparándote para ir, mantente firme. Sigue preparándote y busca el momento que Dios está estableciendo para que salgas a la misión. Si Dios te ha movido a orar, seamos intencionales en la oración. Busquemos qué necesidades tienen estos obreros que están yendo a diferentes lugares. ¿Qué necesidades hay en estas etnias que no conocen al Señor, en estos países que no se conoce, que no se ha escuchado del amor de Dios? Y orar intencionalmente para que el Señor vaya trabajando con esos corazones. Si el Señor te ha pedido o te ha movido a apoyar financieramente, mantenernos fieles. Esa fidelidad va a garantizar de que esos obreros puedan mantenerse enfocados en llevar el Evangelio. Recordemos que hemos sido bendecidos a través de la promesa dada a Abraham, pero no es para quedarnos con esa bendición. Nosotros hemos sido bendecidos para bendecir a otros que no han conocido a Dios. Permite que la bendición que Dios te ha dado pueda ayudar a bendecir a otros, viendo la gloria, el amor y la salvación de Dios para sus almas. Que el Señor te bendiga.